vas a estar de pie, Carlos? Vale, vale. Pues... Vale, sí. Te presento un momento y paso. Ya no caben, tienen que venir. Ah, vale, vale. Pero bueno, existiría. Que ya estamos llenando ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en la Casa Barbín, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Yo soy Cristina Martínez, su directora. Bueno, quiero dar las gracias a vosotros por venir y por supuesto a Carlos Viola para nosotros es un lujo tenerle aquí. Seguro que sabéis vosotros más de él que yo, pero vamos, que tiene un currículum impresionante y creo que vamos a aprender muchas cosas con él. Ahora os pasaré a Mario, que creo que conocéis bastante bien. También forma parte del departamento del equipo de Gil Albert. Y bueno, quería deciros que el 7 de mayo contaremos será la segunda sesión del ciclo con... Bueno, cuarta de ciclo, segunda de este año. Con Tatiana Delgado, que hablará de narrativa y videojuegos. Y bueno, deciros también, pues si os interesa, que los días 22 y 24 de mayo tendremos las segundas jornadas de ilustración y cómic Dibujalc, que vamos a tener este año a Paco Sáez, que sabéis que es el que ha hecho el storytelling de películas como Sandra la Bandera, de Toy Story, ha trabajado para Disney, tiene un Goya. También Joaco Bizuete, que es uno de los pioneros del cómic de Alicante, con Amelia Navarro y con Paula Lenda, que son ilustradoras también. Pues si os interesa, lo podéis seguir para que es el día 24, cuando se encuentro perdidos en Casa Mediterráneo. Y nada más, deciros que muchas gracias de nuevo y os dejo aquí con Carlos y con Mario. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Pues nada, me sumo a los agradecimientos a todos y a todas por venir, sobre todo en estos días tan peligrosos, que pensaba que no lo contábamos antes, pero bueno, parece que se ha relajado. Ya sabéis que este ciclo intenta traer a Alicante, digamos, las interferencias o aportaciones que el videojuego y ciertas temáticas que se cruzan con él pueden ser de interés, ¿no? Ya hemos hecho aquí una sesión de doblaje y videojuegos, hemos hecho una sesión de historia, ¿no? De ver el pasado a través de los videojuegos, y hoy vamos a hablar de música y videojuegos. Madre mía, mucho ha pasado desde el primer videojuego, no solo que tenía música, sino antes que eso que tenía sonido. O sea, los primeros videojuegos no tenían música, tenían sonidos, chips así, cosas chisporroteantes y muy chungas. Y eso fue en el 71, no fue hasta el 85, si mal no recuerdo, que aparece Frogger, que simplemente es una rana que tiene que pasar niveles, y ahí aparecen las primeras bandas sonoras dinámicas y con cierta intención de que los niveles tengan una narrativa, ¿no? O una idea de lo que es nivel. Eso fue lo que se llamó la música de videojuegos de primera generación. Han habido 7 hasta que dejamos de contar. A partir del 2005 por ahí, ya la evolución de los chips, de los sistemas de sonido y los sintetizadores, creo que era la Xbox 360, la Play 3 o la 4. Bueno, a partir del 2005-2006 ya se dejó de contar generaciones porque habíamos alcanzado, más o menos, luego a lo mejor me corrige Carlos, un cenit bastante potente en el que podías meter ya capas y capas de sonido y de instrumentación brutales en la banda sonora. Eso lo democratizó porque dijo, vale, ya podemos hacer todo esto, ahora se van a quedar los artistas, ¿no? No quien tiene más
más medios, ¿no? Eso fue algo muy chulo. Y eso es tan importante que de repente aparece la MTV, aparecen los premios BAFTA y aparecen de repente los Grammy. Y empiezan a dar Grammys a la mejor banda sonora del videojuego. Y eso supone que empiezan a aparecer All Stars también de las bandas sonoras de los videojuegos. Gente que viene del cine, pero gente que también se ha criado directamente ahí. En España, pues, por ejemplo, tenemos maestros pues, como Óscar Araujo o Eduardo de la Iglesia, que no solo han hecho bandas sonoras, lo que han hecho también son bandas sonoras que identificamos. Y eso no es tan sencillo. Bandas sonoras que cuando las escuchamos decimos, hostia, esto es de este videojuego, esto lo ha hecho tal persona, ¿no? Esto es lo chulo. Y eso es lo que nos ha traído hoy aquí a Carlos Viola. ¿Vale? Una persona que, como veréis, y unas composiciones que, como veréis, son capaces de dejar esas ideas en nuestra cabeza. Carlos Viola nace en Sevilla, él nos contará, pero bueno, de manera autodidacta a veces, de manera más profesional a veces, se ha ido criando entre la música folclórica, la guitarra flamenca y los sonidos MIDI, ¿no? Que también es otro universo, y ha trabajado en desarrolladoras de juegos como Nivel 21, Bravo Game Studios, The Game Kitchen, Ramen Profitable Games, tengo apuntado, y sobre todo en unos juegos y unas plataformas que empezaron con el Codex del Peregrino, The Last Door, Pharaonic, Six Sides of the World, pero que han acabado en Blasphemous 1 y 2, uno de los 10 juegos más vendidos y más famosos de la historia del videojuego español, que se dice pronto, de 40 años de historia del videojuego español. Esto le ha llevado también a tener muchas nominaciones, muchos conciertos, en The Huevo, Game Lab, etc. A lo mejor luego nos cuenta uno, y hacer, como ahora nos contará, la mezcla más loca que un japonés puede escuchar, y por eso se han vuelto locos los japoneses y otros más. Ya que estamos en Semana Santa, ¿quién se atrevería a mezclar la música flamenca con los pasos con las bandas cofrades o con músicas árabes o instrumentos árabes o incluso instrumentos antiguos, ¿no? Y meterlos en un videojuego? Pues algo que parecía a lo mejor obvio, nunca se había hecho, y Carlos lo ha construido. Poca broma. Así que un aplauso para Carlos. Y nada, bueno, simplemente Carlos va a dar una charla, luego al final tendremos como siempre tanda de preguntas, por si tenéis algo interesante que contar, seguro, ¿no? Ahí, ya veis. Bueno, para empezar, bueno, un placer que esté aquí con ustedes. Y bueno, para empezar yo quiero quitar un poco el estigma que hay de música de videojuegos tal y como se suele entender. La música de videojuegos siempre se suele entender como un sonido retro, un sonido de baja calidad o con una estructura muy videojueguil, como se suele decir. Pero hay más allá y hoy en día ya eso está superado, como que la banda sonora de un videojuego puede ser lo que tú quieras y sonar como tú quieras. Hay algunos desarrollos que realmente te piden sonido retro. Si lo que necesitas es sonido retro, pues sonido retro. Pero hoy en día yo creo que la mayoría ya no buscan eso. Ya lo que buscan es un sonido, música, no es musiquita, ¿sabes? Como se solía entender antes. Entonces, yo empecé a tener, digamos, reconocimiento a raíz de un juego que se llama The Last Door, que era una aventura gráfica point and click, de estas clásicas, que ahí pues decidimos meterle una banda sonora de música clásica, directamente, o sea, compuesta para el juego, pero con esa personalidad, como realmente podía funcionar igual que si tú estabas jugando, escuchando un disco de Beethoven, de Chopin, y claro, se quería un poco recrear eso y funcionó muy bien. Cuando realmente la gente, ahora mismo no tengo aquí para enseñaros el juego, lo podría a lo mejor buscar luego, pero que realmente tú ves el juego y tú lo ves retro, con estética retro, unos píxeles muy grandes, y claro, si a ti eso te lo pones sin música, tú te imaginas un chiptune, ¿sabes? Te imaginas una música muy simple, una música funcional, digamos, pero no te imaginas un desarrollo clásico, ¿sabes? Y un poco por ahí empezamos a darnos cuenta de que realmente la música había que tratarla como se merece, o sea, había que tratarla con los recursos que hicieran falta y con la profundidad sin tener ningún tipo de limitación, nada más que porque se trataba de un videojuego o porque tuviera una estética así antigua o pixelar o lo que sea. Nos dimos cuenta que el contraste funcionaba súper bien. Y entonces cuando llegamos al desarrollo de Blasphemous, pues fue muy particular. Se dieron una serie de cosas que voy a explicar ahora, que realmente lo que me voy a centrar es en el proceso creativo,
que seguimos a la hora de diseñar el concepto musical de la banda sonora. Entonces, para el que no conozca lo que es Blasphemous, voy a poner un tráiler que fue el primer tráiler oficial que se lanzó, de Blasphemous 1. Product not yet rated. Ya, hasta el final. Bueno, pues, como habéis visto, esto es una locura. esto es... Este tráiler vendió muchísimo. Vendió muchísimo. Porque claro, esto impactó a todo el mundo. Porque claro, estás viendo un videojuego en estilo clásico, pixelar y tal, pero la temática no la has visto nunca. O sea, tú no has visto esa estética, no has visto esos tipos de personajes, la ha visto la gente de aquí, pero la gente de fuera no sabe lo que es. ¿Vale? Directamente. Entonces, esto que hemos escuchado fue un tema que se compuso exclusivamente para el tráiler, que no aparece en la banda sonora, o sí aparece, pero no de esta manera, y de alguna manera sentó las bases del estilo, el concepto musical que íbamos buscando. Lo que pasa es que esta música, tal y como la habéis escuchado, luego in-game no había dónde ponerla. Realmente, para el trailer funcionaba muy bien, pero luego no era funcional para lo que es el juego, ¿vale? Pero sí tenía ciertos elementos que nos gustaban y que definían la personalidad sonora, musical del juego. Product. Desde el principio se tuvo claro que Blasphemous era una apuesta con gran contenido artístico y cultural, basado en el folclore de España y en especial de Andalucía. Por lo tanto, al plantear el tipo de música que podía funcionar con él, nos encontramos con lo siguiente: que no existían referencias válidas en otros tipos de videojuegos del mismo género, ya que todo estaba influenciado por otros elementos culturales propios de su propia cultura o propios del mundo en el que se ambienta, como el folclore japonés, la épica medieval, la mitología griega. Estamos hartos de ver ese tipo de videojuegos. Y claro, nosotros no queríamos parecernos a ninguno de esos. No se quería una música tipo arcade o retro, ya que aunque a simple vista el juego podría parecer que es de ese tipo por su pixelar o perspectiva 2D, principalmente un juego de acción, pero con mucha exploración y con una fuerte carga narrativa y artística, y en muchos momentos hasta cinematográfica. Lo de cinematográfica viene un poco también de lo que comentaba antes de las dos, que si era un concepto más cinematográfico que videojueguil, digamos. El planteamiento artístico tenía una identidad muy fuerte y de alguna manera requería también que la ambientación sonora y música tuvieran una personalidad única. Aquí hubo no sé si llamarlo problema,
que es que normalmente cuando tienes que arreglar una banda sonora de un videojuego, tú pides referencias. Dime, bueno, deme algo en el que yo apoyarme, en el que fijarme un poco o que me diga a mí qué tipo de música o qué estilo de música quiero. En este caso era al contrario. O sea, en vez de queremos parecernos a esto o a esto, no queremos parecernos a esto y no queremos parecernos a esto. O sea, no queremos parecernos a nada. O sea, tú ves el tráiler, por ejemplo, sin música ni nada, o ves unos segundos de gameplay, y a ti lo primero que se te viene a lo mejor es Castlevania. Y dices tú, venga, ¿tipo Castlevania? No. O sea, prohibido. O sea, ya no era prohibido el estilo, sino eran prohibidos los instrumentos también. O sea, no queremos guitarra eléctrica, no queremos batería, no queremos nada que sea normal o que sea típico. No queremos El Señor de los Anillos, no queremos la soul, no queremos nada de esto. Nada de gótica, medieval, nada de épica. Bueno, poquito a poco se fueron incorporando algunos elementos que en un principio estaban prohibidos, como por ejemplo violines o coros o órganos. Al principio también se prohibieron, con un plan de búscate cualquier cosa pero que no tenga nada que ver con esto. Después, cuando ya sentamos en las bases, pues ya sí empezamos a permitirnos, si por qué no vamos a poner los coros, venga, ¿sabes? Pero ya después, lo que es el procedimiento inicial de la búsqueda de ideas fue una cosa totalmente restrictiva. Entonces, quisimos conceptualizar las cosas, porque por algo tienes que empezar. Aunque no tengas una referencia clara, algo tienes que basar, ¿no? Entonces yo, ya hablando con el director creativo, con Enrique Cabeza, a mí me empezó a pasar algunas referencias de grupos black metal que decía él, a mí la atmósfera me gusta, pero el tío pegando chillillos no me gusta, y la batería no me gusta, y el sonido típico de guitarra eléctrica no me gusta. Pero lo que es la esencia, ambientación oscura, tal, sí, ¿vale? Entonces digo, vale, vamos a coger del black metal, eso, la oscuridad, lo que es el concepto ambiental, que fuera ambiental. Vamos a coger flamenco, pero vamos a coger flamenco hondo, no vamos a coger flamenquito, no vamos a coger... vamos a ser muy selectivos con qué tipo de flamenco vamos a coger. Y la música cofrade es exactamente lo mismo. Tú no puedes coger un tema cofrade y ponerlo, ni un tema de flamenco, por muy bueno que sea, por mucho que sea Camarón con Paco de Lucía. No va a encajar. Tú lo vas a poner y te va a chocar directamente. Entonces digo, bueno, hay elementos del flamenco hondo que nos gustan, hay elementos de la música cofrade que nos gustan, como por ejemplo esa devoción, esa santidad, ese trance religioso que transmite la música cofrade y el sentimiento profundo del flamenco hondo con la oscuridad y la ambientación de black metal. Digo, bueno, vamos a ver qué va saliendo de aquí. ¿Cómo combinamos este elemento para hacer que funcione en el juego? Pues experimentación, prueba y error, por un tubo. O sea, empezar a soltar ideas a lo loco. Y ahora, descartar lo que no funciona y desarrollar lo que sí funciona. Si después de 10 bocetos, al menos parte de uno funciona, ya habremos avanzado un paso y ya se empieza a definir su personalidad. ¿Vale? Entonces ahora desarrollamos un poco qué nos gusta y qué no nos gusta de cada una cosa. Pues de black metal, las melodías oscuras y atmosféricas nos gustaba, la distorsión y la sociedad del sonido nos gustaba, pero nos gustaba la guitarra eléctrica porque tiene un sonido que todo el mundo reconoce. Y el carácter metalero, cañero, tampoco. Entonces, luego vamos a aclararnos con estos dos conceptos. Flamenco hondo, pues tenemos instrumentos flamencos tradicionales, como puede ser guitarra flamenca, laúdes, un cajón flamenco, incluso dice castañuela, cualquier cosa que sea instrumento tradicional, nos gusta, pero no es atmosférico y atrae mucho la atención. O sea, tú pones un tema flamenco en el juego y estás más pendiente del tema que del juego. Y te entran ganas de bailar con las palmas. Entonces no es atmosférico.
Y también algunos palos son bailongos, como decíamos nosotros, alegres, cosas que no casaban con lo que es la ambientación que nosotros estamos buscando. Y la música cofrade, pues mira, tenemos la percusión de marcha y los metales, que sí nos gustaban, el sentimiento de devoción, de divinidad y de grandeza que se transmite, pero igualmente no es atmosférico y tiene un carácter muy identitario, cofrade. O sea que realmente tú ahí lo ves que no pega. Cuando tú lo pones con el juego no pega. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar sustitutos para los instrumentos que estaban prohibidos. O sea, al descartarse el uso de guitarras eléctricas, hubo que buscar otro tipo de instrumentos para crear texturas y melodías distorsionadas. Y tras una investigación y experimentación, se eligieron violonchelos eléctricos y zanfoñas distorsionadas para crear estas texturas y tener un carácter sonoro diferente al de la guitarra eléctrica. Al no tener una zanfoña para experimentar, decidí fabricarme una utilizando un kit de montaje. Esto fue una locura, porque claro, esto vino porque hemos dicho que al principio los órganos estaban prohibidos, pero que hay más religioso que un órgano. O sea, que hay más religioso que un acorde sostenido de órgano. O sea, la atmósfera que te crea eso y la sensación que te crea eso es fundamental. Pero claro, el típico sonido de órgano Drácula, ¿sabes? No queríamos. Entonces me puse a investigar y descubrí un instrumento medieval muy antiguo que se llama organistrum, que era como anterior al órgano, que hacía una textura y unos sonidos similares al órgano, pero era como un instrumento muy grande, se tocaba entre dos personas y una le daba una manivela y la otra pues tocaba ciertos botones para cambiar de nota y sobre ese colchón armónico se cantaba, ¿sabes? Entonces hacían melodías religiosas que te llevaban a ese trance, pero no tenía ese sonido de órgano. Entonces ese instrumento era imposible de conseguirlo, pero dije yo, mira, lo que más se parece a esto es una zanfoña. La zanfoña sabéis más o menos qué es lo que es, ¿no? La zanfoña es un instrumento medieval que se usaba mucho en Europa, mucho los piratas o los juglares, que es un instrumento que básicamente tiene como una manivela que gira un disco y ese disco frota una serie de cuerdas. Al frotar las cuerdas, como si fuera un arco de violín, pues suena. Pero como es una manivela, el sonido puede ser continuo. Puede estar 2 horas dando una manivela y sonando todo el tiempo. Entonces ese instrumento se estiraba mucho porque era una sola persona tocando un instrumento que le daba, hacía sonar varias cuerdas a la vez, y a las cuerdas podían estar afinadas diferentes, con las que unas cuerdas son como de drones, de notas sostenidas, que siempre era la misma nota, y luego tenía unos botones en los que tocaba otras cuerdas que podía hacer una melodía, con lo que simulaba como si fueran 2 o 3 instrumentos a la vez. Y si encima había alguien cantando, pues era como el hombre orquesta, ¿sabes? Entonces ese instrumento que es muy popular también en Galicia, en fin, dije, mira, con esto se le puede sacar partido porque podemos crear esos corchones armónicos, esas texturas. Y tengo entendido que te lo imprimiste con una impresora 3D. Poca broma. Esto, pues claro, en plan de, bueno, yo ¿dónde lo consigo? Porque esto tampoco lo venden en ningún lado, esto como no te lo fabrico un luthier no lo puedes conseguir. Y claro, se van los precios, 2.000, 4.000 euros fácil. Entonces, buscando, encontré una página web que alguien había diseñado un plano de corte de madera y una serie de piezas para impresora 3D. Entonces me descargué un PDF que te venía cómo se tiene que cortar la madera y una serie de modelos 3D para las piezas. Llevamos el plano a una fábrica de corte de madera que con unas planchas de madera te cortaba todas las piezas y nada, lo llevo a mi casa
Y bueno, aquí cuento un poco el proceso, muy brevemente. Esto lo primero que pongo es otro experimento que hice. Yo tengo un violonchelo eléctrico que también lo he utilizado mucho para crear texturas, para hacer lo que haría una guitarra eléctrica, pero sonando diferente. Además teniendo unas articulaciones diferentes, una expresividad diferente. Entonces yo en el violonchelo eléctrico se me ocurrió, antes de fabricar las zanfoñas, de fabricar una especie de motorcito que vaya girando. A eso lo pegaba contra las cuerdas y empezaba a frotar la cuerda y a generar ese sonido continuo. A esto le metí un montón de procesamiento, con lo que al final conseguí una cosa así. Nos lo puse horizontal para que pudiera ser cómodo. Y ahora tengo un motorcillo que ya me fabriqué como pude. Bueno, la idea de esto era un poco fabricar atmósferas, fabricar texturas sonoras que ahora mismo en películas se pueden ver a cosas así, pero en un videojuego no se suele ver este tipo de sonido, este tipo de textura, ¿no? Entonces, digamos, por aquí, mira, por aquí tenemos algo. Luego aquí se ve como un poco el proceso de montaje de la zanfoña. Y esto es un poco cuando ya la terminé de montar, que suena horrible, pero casualmente que sonara horrible nos gustaba, ¿sabes? Porque tenía el sonido tan chirriante, tan sucio, que realmente nos gustaba que sonara así. Bueno, es un poco más o menos como el sonido que se le puede sacar. Ya te digo, el sonido bastante... Ya una zanfoña buena no suena así. Suena mejor, suena más agradable al oído. Pero esto, metiéndole distorsiones y metiéndole un multiefecto de guitarra eléctrica, pues conseguíamos que sonara parecía una guitarra eléctrica, pero no igual. Cosas que hay gente que se da cuenta, no hay gente que no se da cuenta, pero hay gente que sí, que me pregunta y dice, ¿esto qué es? Esto no es una guitarra eléctrica, ¿qué es? Pues ahí dijimos, vale, esto nos gusta y por aquí vamos por buen camino. A la hora de elegir lo que es los sonidos, o sea, las texturas y la instrumentación que queríamos utilizar. Después, extraemos elementos característicos. Lo que hemos hecho antes ha sido un poco sacar del black metal cosas, pero sin que fuera black metal, como he comentado antes. Ya después veremos algún ejemplo de cómo esto se aplica en el juego y veremos que sí que suena black metal, pero no lo es. Por ahí ya conseguimos pulir un poco ese concepto. El siguiente concepto era el flamenco. Extraer elementos característicos del flamenco y adaptarlos al concepto. Se eligieron palos y melodías del flamenco que pudieran deconstruirse, simplificarse y tratarse de manera atmosférica. Se tomaron también referencias de flamenco experimental, como el disco Omega de Enrique Morente, en el que, entre otros elementos, incorporaba coros búlgaros al flamenco, y la leyenda del tiempo de Camarón, que también incorporaba elementos poco convencionales, sin perder la esencia, cosa que en su tiempo no fue bien recibido por salirse de lo habitual. O sea, el disco de Camarón de la leyenda del tiempo, la gente que lo compraba lo devolvía luego.
Y yo, ¿esto qué es? Precisamente por eso, porque decía, yo soy fiel a la esencia, pero no tengo por qué utilizar un citar. ¿Por qué no voy a utilizar un citar? ¿Por qué no voy a utilizar acordes búlgaros? ¿Por qué no? Pues en ese momento pues chocó a lo que la gente que lo que venía buscando era más de lo mismo, digamos. Y ese elemento nos llamaba mucho la atención. Pues un ejemplo de los curas búlgaros de Enrique Morente. Esto lo vio el director creativo y me dijo, esto, quiero esto. ¿Vale? Entonces, claro, volvemos a decir, tal cual no funciona. Pero si lo deconstruimos un poco, pues cogemos un poco la atmósfera que crea y que realmente ahí hay flamenco. Hay flamenco, pero no el habitual. ¿Sabes? Estamos mezclando cosas que, bueno, sin salirnos del todo de lo que es el flamenco, ¿no? Y Camarón, por ejemplo, otra cosa que también son las primeras referencias que nosotros tomamos en serio. Vamos a decir, esto es lo que buscamos, básicamente. Crea una atmósfera súper guay que contiene esa esencia, pero que no es el flamenco típico, digamos, convencional, ¿no? Si os dais cuenta, en este tema hay un órgano de fondo que hace unas notas de colchón armónico, que eso, claro, ese tipo de base para luego meterle melodías por lo alto nos gustaba un montón. Claro que al final no metimos citar, pero sí lo que son cosas similares, ¿no? Ni tampoco en un principio cantantes, aunque luego sí hicimos algunas cosas, pero tampoco incluíamos cantantes en nuestra instrumentación, digamos. Pero sí podíamos incorporar otros instrumentos que hicieran las veces de voz de cantante sin serlo. Como por ejemplo, pues violonchelos o cosas, instrumentos así expresivos que pudieran hacer un poco algo similar a lo que hacía la voz, en este caso de Camarón. Y bueno, hacer lo mismo con la música cofrade, de construirla y adaptarla. Principalmente se usó la percusión cofrade como elemento característico, aunque en ciertos temas se usaron medales de fondo. Y posteriormente, en un tráiler del DLC Wound of the Style, que era el tercer DLC de Blasphemous 1, y en el DLC de Blasphemous 2, Mea Culpa, se incorporaron cornetas. El hecho de incorporar cornetas es una cosa que lo tratamos con muchísimo cuidado, pues la corneta es un instrumento que chirría muchísimo, que llama muchísima atención, que está por encima de todo. Y claro, al principio tuvimos mucho cuidado a la hora de incorporarla y la hemos incorporado puntualmente. La mayoría de los temas que digamos suenan cofrades
es porque tienen una percusión cofrade, tienen esas típicas cajas de marcha y tal, y algunos metales, o trombones, tubas y tal, que hacen como esos colchones armónicos y tal, sin que haya ninguna melodía destacando demasiado. Se buscaba, además de incorporar música de marcha, que tuvieran el timbre característico de la música cofrade, llegando a grabar bandas reales y orquestas en estudio. Entonces ya a posteriori, ya cuando teníamos los recursos, ya teníamos muy claro lo que queríamos, entonces dijimos, ¿por qué no nos vamos a meter a grabar una banda de cofrade de verdad? ¿Por qué no? Lo hicimos primero con un trailer y quedó genial. Ahí os lo pongo, el making of de ese trailer. Aquí ya nos envalentonamos a hacer cosas que no tienen que quedar, a la entrada tienen que quedar impresionantes. Intensidad, ¿no? De ritmo. Pues esto quedó genial, quedó tan genial que este tema es perfecto para los vídeos promocionales de Semana Santa, que ya se ha usado más de una vez. Lo usó Canal Sur para su programa de Semana Santa de hace un par de años, lo ha usado la televisión diocesana de Toledo para el vídeo promocional de este año. Pero ellos saben lo que usan, ¿no? Perfectamente. Y aparte muchos vídeos de aficionados cada Semana Santa también lo usan, porque se presta perfectamente al tema de tráiler redondo. Entonces, una vez que ya teníamos claro, digamos, los pilares, los conceptos y las instrumentaciones que queríamos utilizar, pues utilizamos esos ingredientes para generar propuestas. Una vez que tú generas una propuesta, la tienes que testear en el videojuego para comprobar si funciona. Por mucho que a ti te funcione en la cabeza o que a ti te guste escucharla, si realmente luego jugando el juego no está en su sitio, digamos, pues tiene que estar, pero no puede distraerte, no puede sacarte de lo importante, que en este caso es la exploración, el combate. Y entonces vamos a ver cómo funciona esto, y la única manera de funcionarlo es probándolo. Una vez que se prueba, tú ya dices, bueno, este instrumento sí, este no, este cambio sí, este no, este va muy rápido, este va muy lento, y ya tú vas lo que es terminando de hacer los arreglos necesarios para que funcione con la experiencia de juego, y en ese punto ya se buscan a los músicos y se meten en el estudio, hacen las grabaciones y hacen la mezcla final. Pero la mezcla final y las grabaciones finales no se hacen hasta que no se ha comprobado que en el juego está funcionando la idea que tú has propuesto, que está funcionando correctamente. Esto es muy importante, porque muchas veces hay que darle muchas vueltas a las cosas e incluso descartar cosas y incluso una vez que has descartado cosas, volverlas a revisar a ver si realmente a lo mejor hay que darle una vueltecita más y bueno, hay un proceso ahí de pulido, ¿no? Y de adaptación. Ya cuando están todo claro, pues ya se produce, ya uno se busca a los músicos, se busca a la orquesta, se busca y claro, eso tiene que ir ya con todas las cosas muy claras, no puede estar uno probando en ese punto. Y bueno, el resultado final
voy a poner una serie de cortes del videojuego para que se vea cómo los conceptos anteriormente explicados funcionan cada uno en el momento que corresponda, ¿no? Si escucháis, ahí lo que se escucha es la zanfoña. La zanfoña a tope, con muchos efectos, muchos reverb, muchas distorsiones, ecos. Una guitarra flamenca por ahí sonando de vez en cuando. Vale, quitar sonido para que se escuche el sonido de la música. De hecho, esta música es de la primera parte del juego. Tal y como empieza el juego, este es el escenario que es, bueno, no tal y como empieza, pero tal y como termina de hacer el tutorial, digamos, empiezas aquí y ya esto te transporta, ¿sabes? Ya te pone en situación de la ambientación que queremos y del sonido, ¿no? Eso que estáis escuchando es el violonchelo con el motorcito. Penitente que cargáis con la lacerante culpa en vuestras manos encalladas. Acercarnos y aliviar nuestra carga. Acercarnos y enjugar nuestras lágrimas. Porque es acto de penitencia. Que hemos visto ahora mismo ha sido... Como visto ahora mismo ha sido como una especie de cinemática, ¿no? Que ahí el tratamiento que se da es el cine. Aquí como si fuera una película. Este tema podemos escuchar los coros búlgaros de fondo, que también los metí de librería, pero bueno. Que estamos escuchando también es zanfoña y violonchelo eléctrico. Aquí no hay ninguna guitarra eléctrica. Tiene esta textura heavy, oscura, atmosférica, pero sin utilizar el mismo instrumento. ¿Te dais cuenta? El concepto es minimalismo. O sea, los arreglos que hay de guitarra son súper sencillos, no hay nada barroco, digamos, son todos atmosféricos. Todo además tiene un procesamiento de estar sonando al fondo, con mucha reverberación, simplemente para que te ambiente, ¿no?
también los tambores de marcha. Y las zanfoñas y los violonchelos. Este tema tiene estructura de cofrade. Pues este tema se ha adaptado a banda cofrade y suena totalmente cofrade. Escuchando que es como un chillido que va, como un chirrido. Ese sonido se saca con el violonchelo eléctrico, llegando ya al final, ya se te acaba el mástil, ya no puedes más. Ahí intentando imitar un poco el quejío flamenco. Pero claro, a base de chirríos y cosas. Lo mismo, la percusión cofrade, con los chirríos de fuego. Hay un poco hasta el análisis del cómo se llegó a encontrar el estilo musical. Ahora, cualquier duda. Ahora, cualquier dudilla. Sí. Bueno, yo creo que hemos aprendido todos, todas. Solo un apunte antes de que empecemos la ronda de preguntas. Sé que algunos, porque nos conocemos algunos aquí, y algunas, sé que algunos no, a lo mejor no sois, digamos, o no habéis jugado a videojuegos, pero extrapolad esto. Extrapolad a que tuvieseis que hacer una película como se ha hecho aquí, con Tom Cruise incluso, de Semana Santa. ¿Os iríais a una banda sonora convencional y seríais una o uno más? ¿O haríais estos esfuerzos? Por ejemplo, lo que hemos hablado antes. ¿Qué pasaría si Peter Jackson hiciera una trilogía del Quijote? ¿Vale? ¿Qué banda sonora le pondríais? ¿Podríais la misma que el Señor de los Anillos? No, o sea, no. Y realmente esto es una cosa que fuera de aquí llama muchísimo la atención, aunque tú aquí lo veas familiar, porque hay cosas que te suenan, porque te has criado con ellas, aunque a lo mejor no le hayas echado mucha cuenta, pero bueno, te suenan. Pero a un japonés esto se queda loco, y a un americano y a un alemán, o sea, no escuchan nada en su vida parecido. Y a veces está tan sencillo como pillar el concepto. Estábamos hablando antes de que una de las bandas, ya que estamos hablando de metal, de las que más éxito han tenido últimamente, ha sido una banda norteamericana que tiene cantante afroamericano, que lo que ha hecho es coger los ritmos de los esclavos, de antes incluso casi del blues. ¿Vale? Lo habéis visto en películas, ¿no? Sobre todo carcelarias y todo esto. Y ya han hecho una música que, aunque le han metido guitarras eléctricas, los ritmos los reconocemos todos, nos sentimos familiares, pero son nuevos. Enseguida podríamos haber aplicado esto a un cortometraje, a una película o un videojuego, ¿no? Pero bueno, preguntas por aquí. Ángela, pasamos micro. Os vamos a pasar el micro, por favor, ¿vale? Porque estamos grabando estamos en streaming. Aquí, Cristina. Me preguntaba si durante la creación esto se había entrelazado con, por ejemplo, lo que se veía en el videojuego. Es decir, si al crear la música tú decías, claro, porque esto se va a utilizar en este jefe y esto representa más o menos esto, o este jefe me quiere transmitir esta sensación o tiene que transmitir esto, esta batalla significa esto en este punto de la historia, o
O este mapa directamente tiene que transmitir esta sensación. Claro, claro, o sea, no, aquí no se trabaja a lo loco nunca. En plan de, bueno, aunque al principio sí que hay una lluvia de ideas en la que tú empiezas a tirar ideas a lo loco, sin saber ni dónde van a ir ni nada. Una vez que el juego empieza a construirse, por ejemplo, yo, en este caso, que además es lo que yo recomiendo para este tipo de desarrollo, el músico tiene que estar desde el principio en el desarrollo. No puede llegar a última hora, ¿vale? Conforme el juego se empieza a darle forma a la ambientación, a la historia, el juego empieza a construirse trocito por trocito. Entonces, normalmente los videojuegos se desarrollan con una serie de milestones, que son una especie de hitos que se dicen, pues mira, dentro de 2 meses tiene que haber 2 escenarios hechos, 5 enemigos y un jefe final, ¿vale? Entonces tú, en ese tiempo, pues todo el mundo de la empresa se dedica, cada uno a lo suyo, pero a intentar entregar eso, ¿no? Entonces tú como músico pues dices, vale, necesito este escenario que son montañas, esto que es una catedral, este jefe final que es una serpiente gigante, digamos. Y bueno, tú ahí en ese momento empiezas a hablar con el director creativo a ver qué tipo de ambientación quiere para cada cosa. Puede ser que él te lo proponga, o puede ser que tú te lo propongas a él. Puede decir, mira, pues yo de estos 20 bocetos que vengo, este me pega. Y a lo mejor te dice sí, o dice sí, pero solamente al principio. O, vale, pero estos instrumentos no me gustan. Entonces te pones a discutir un poco con él hasta la hora de cerrar lo que es el boceto. Entonces, cada vez que hay una milestone, cada vez que hay una entrega, digamos, lo que se entregue tiene que tener ya música. Aunque la música no esté ni acabada. Pero tú no le puedes entregar un escenario en el que no suene nada. Puedes decirle, mira, esta música pues, tiene que ser más larga, tiene que tener más instrumentos, tiene que tener más variaciones. Pero bueno, ahí está, ya la iré terminando. Pero tú tienes que ir, no puedes dejar que se te acumule el trabajo, digamos. Quisiera meter una pregunta ahí que creo que nos va a aclarar mucho, y es una pregunta muy básica, pero es, bueno, está el cine, está las series de TV, pero ¿cuál es la idiosincrasia de las bandas sonoras de videojuegos? ¿Qué es lo que tienen que cumplir las bandas sonoras de videojuegos que otros medios no tendrían que cumplir? Yo ya sé por dónde voy, yo creo que es el tema de la interactividad, ¿no? ¿Cómo funciona claro, esto? no, sí, esto lo preguntan mucho y yo lo que digo es que realmente la diferencia de una música de cine a una música de videojuegos no existe. O sea, la música es la misma. O sea, tú puedes coger la banda sonora de Star Wars y ponérsela en un videojuego de Star Wars y va perfecto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que en el videojuego de Star Wars el tiempo que tú estás en el escenario, digamos, es indefinido. Tú puedes estar parado 10 minutos o puedes tardar más o menos en llegar a atravesar una zona o lo que sea o matar a un jefe y la música tiene que prever eso de antemano. O sea, normalmente la música de videojuegos se le exige que sean infinitas, precisamente por eso. Sean infinitas pero no sean cansinas. Entonces, los temas, digamos, normales, de escenario y de jefe y tal, todos tienen que lupear. A lo mejor en un momento que sea narrativo, en un momento de una cinemática o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Puede incluso ser un tema que tenga final. Hay algunos temas, o por el tema de los créditos, hay temas que tienen final, pero hay algunos que no pueden tener final. Y sigamos más allá, en algunos casos se pide que la música sea adaptativa. Que esto ya es como el nivel más complejo de lo que es hacer música de videojuegos. Porque claro, tú una música la tienes que mantener infinita, lupeando, pero si el personaje hace ciertas cosas, esa música tiene que cambiar. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en un combate contra un jefe final, que es donde más se utiliza esas cosas. Si el jefe final cambia de fase, o sea, evoluciona, se convierte en otra cosa, que siga manteniendo la misma música, a lo mejor queda raro. A lo mejor dices tú, ahora estoy peleando con otro tipo de bicho, no es el mismo con el que empecé a pelear. ¿Vale? Entonces ahí la música, si es posible, tiene que adaptarse y tiene que saber en qué momento tiene que cambiar. Entonces hay una serie de herramientas que te permiten hacer la música por bloques o hacer la música por capas, en el que tú puedes controlar dinámicamente
sobre la marcha, dependiendo de los eventos que sucedan en el juego, qué número de instrumentos están sonando, o cuándo tiene que acabar un bloque y empezar otro. Entonces, eso es el aspecto más complejo que puede tener una música de videojuego. Por ponerte un ejemplo, hay un tema en Blasphemous 2 que es un taconeo. Un taconeo que se quiso hacer que sonara como un taconeo, aunque no era realmente un taconeo, no había una bailarina bailando en un tablao, pero sí había una mesa de madera y había gente pegándole por los nudillos a la mesa y haciendo sonidos similares. ¿Qué pasa? Que ese concepto vino de una película, de hecho, que vio Enrique, que se llama La casa de Bernarda Alba. Al final de la película hay una escena como de tensión, como de miedo, tensión, como lo típico de las películas de miedo, que tú vas entonces y empiezas a ver la música a ponerse cada vez más agobiante. Pues eso lo hacían en la película con un taconeo. Y el taconeo lo que hacía era acelerar. Empezaba lento, iba acelerando, cada vez más intenso, hasta que rompía. Y eso acompañaba una escena de eso, de misterio y de tensión. Ese concepto lo vimos interesante y en un principio no sabíamos ni dónde meterlo. Mira, este está guay, pero no sabemos cómo aplicarlo en un principio. Bueno, pues más adelante vimos que contra una pelea de un jefe podíamos hacer que dependiendo de la vida que le quedara al jefe, la velocidad del taconeo acelerara. Eso lo hicimos pues juntando bloques, ¿eh? Un bloque a una velocidad, otro bloque a otra velocidad, otro bloque a otra velocidad, y entre bloque y bloque un aceleramiento. ¿Vale? Eso, un momento dado, conforme eventos que ocurren en el juego, la vida es menos del 50%. La vida es menos del 50%, disparamos un comando, ¿no?, que dice salta al otro bloque. Y sale la aceleración, llega al otro bloque, evidentemente cada bloque se mantiene lupeando, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en matarlo, pero sí sabemos cuánta vida le queda. Entonces ahí, ahora mismo, si tuviera internet a lo mejor lo podría poner, pero si no, quedaros con la cabeza, porque si veis incluso gameplay de Blasphemous 2 en ese combate, tú te das cuenta de que la música está de fondo, pero tú te das cuenta de que cuando ya estás a punto de matarlo, tienes una tensión metida en el cuerpo que tú no te la has visto venir, porque has empezado tranquilo y cuando te das cuenta estás alterado, estás acelerado. Y se hizo con esa idea. Claro que eso en el cine no tienes que hacer eso, porque tú realmente sabes que la escena va a durar 5 minutos y haces el aceleramiento y punto. Pero aquí no, aquí existen esas técnicas, digamos, para que la música, sin que tú te des cuenta, vaya obedeciendo a lo que está pasando. Esto se puede ver también en otros tipos de juegos, más narrativos a lo mejor, en el que tú estás, por ejemplo, recorriendo un trayecto y suena una musiquita durante el trayecto, pero ¿qué pasa? Que estás pasando por un puente, el puente se rompe, te caes, empiezan a pasar muchas cosas y en ese momento la música cambia. Y tú, coño, qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Que haya cambiado justo cuando me he caído. Pues eso es porque está pensado para que lo haga. ¿Y has llegado tú mismo a jugar el juego para comprobar si sentías lo mismo que querías que se sintiera o cosas así? Evidentemente. ¿Has disfrutado de la experiencia o...? Sí, claro. Bueno, ha acabado hasta aquí. Por eso he dicho antes que es fundamental que la persona que hace la música, por lo menos en este tipo de juegos, esté presente en todo el proceso. Porque en los videojuegos hay una mala costumbre, digamos, que es que la persona de audio y de música se la suele dejar como fuera del equipo y va a última hora. O sea, el equipo tiene muy claro que el juego tiene que estar guay, tiene que ser divertido, tiene que verse bien. Pero después, cuando ya lo están terminando, dice, oye, aquí falta algo. La música. ¿Vale? Y entonces llega el tío y dice, no, pues venga, yo te apaño aquí lo que sea, pero eso no es la manera correcta, digamos. ¿Más preguntas? Ahí. Por ahí. Muy buena. Hola, Carlos. Muchas gracias primero por esta generosidad a la hora de contar nuestro proceso. También me gustaría recomendarles de aquí el documental, ¿no?, que se lanzó justo antes del lanzamiento de Blasphemous 2,
Y nada, mi pregunta va sobre el tema de juntar estos conceptos tradicionales, ¿no? de la cultura andaluza y de esa idiosincrasia, ¿no? Que ya lo hemos visto también como directores como Tarantino cuando lo ha hecho con el cine, ¿no? a la hora de hacer una obra universal, utiliza elementos que conoce, ¿no? de su infancia y de su cultura. En este caso, pues bueno, a mí me gustaría saber que evidentemente Blasphemous sorprendió a todo el mundo a la hora de ver, ¿no? Cómo se puede tratar la cultura andaluza a la hora de contextualizar un videojuego, pero a mí me gustaría saber también cómo se ha recibido en Sevilla, ¿no? Yo hace ya tiempo que no estoy por aquí y claro, cada vez que sale algo, ¿no? de la onda, de lo purista o de lo tradicional, ¿no? como aquel cartel, ¿no? que hubo hace relativamente poco, ¿no? anunciando la Semana Santa y tal, pues claro, a mí en esos ambientes que he vivido y que conozco perfectamente, cuando yo vi Blasphemous, lo conocí, dije, esto no sé, como en Sevilla se lo habrán tomado, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, un poquito de... Sí, bueno, la experiencia, nosotros desde el principio, aunque los primeros bocetos de arte, digamos, sí que eran un poco más, no sé, vampirescos. Sí que había, pues podía haber algunas cruces, algunas cosas, elementos, tal. Rápidamente nos dimos cuenta rápido de que había que intentar crear nuestra propia religión. Digamos. No añadir elementos de la religión que ya existiera, por no ofender o por no hacer referencia a cosas que no son, pero sí es como diciendo, vamos a crear nuestra propia simbología. En vez de una cruz, vamos a poner otro símbolo. En vez de un paso de la Macarena, vamos a poner otra cosa que se parezca, pero que no sea. Y entonces eso se ha comprendido bien, se ha entendido bien. Ya empezamos nosotros a ver en YouTube testimonios de curas que jugaban al juego y hermanos mayores que iban a ver a hacer entrevistas. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Y la verdad es que lo peor que me he encontrado ha sido un hermano mayor de Sevilla, una hermandad muy famosa, que decía, mira, a mí personalmente no me gusta, pero entiendo que se ha hecho con respeto, entiendo que está bien documentado, entiendo que todos son referencias que han cogido y no tienen nada en contra. Y la de gente que ha aprendido de la cultura española, hispana y del sur de España, porque claro, ahí sale el puente de Triana. Hay gente que todavía no lo conoce, pues ahí lo tienen. Ahí tienes cuadros de Goya, de Velázquez, o sea, tienes todo el barroco español, ¿no? representado en el propio videojuego. Mil cosas que no hemos hablado aquí, ¿no? Gráficamente o musicalmente. Es que a mí se me cayó una lágrima una vez que vi, creo que había referencias a la Catedral de Cádiz, etcétera, cuando estoy jugando, pues yo qué sé, no sé, normalmente juego a juego, ¿no? Hollow Knight y cosas así, y cuando te ves tu casa dices, es increíble. No, sí, yo creo que ha provocado mucho orgullo entre la gente que se reconoce, ¿no? Y nosotros vemos mucha gente cofrade, pura, diciendo que le encanta. Y a mí me han pasado muchas cosas curiosas. Como por ejemplo, yo cuando he ido a grabar con bandas cofrades, con las Tres Caídas de Triana, con las cosas más puras que hay, yo pensaba que me iba a encontrar más rechazo, que la misma gente me iba a decir, oye, ¿esto por dónde va? Pero no, al revés. O sea, yo encantadísimo y llámame para lo que quieras y cuenta conmigo siempre, ¿sabes? Y bueno, cosas curiosas, ¿no? Mi pareja pasó la infancia en Río Tinto, en Huelva. Allí tienen como una procesión que se llama La Esquila, que es una cosa muy curiosa. Pues, se juntan un montón de músicos que van con guitarra, laúdes y violines, y uno que va con una campana dirigiendo a toda la procesión, y lo que van es tocando, cantando por todo el pueblo, parándose en los sitios, parándose en los hospitales, parándose en la casa de Fulanito, ¿no? Y me dijo mi pareja, oye, mira esto que está curioso, además tiene un rollo así, muy oscuro, Y digo, bueno, y para la última expansión de Blasphemous 2, decidí hacer una adaptación de esa misma música, pero adaptada como orquesta y como más cinematográfica. Bueno, pues ahí me escribió el mayordomo de la Virgen del pueblo y me dijo, oye,
te voy a preguntar una cosa, por casualidad, ¿estás inspirado en esto? Simplemente por saberlo. Digo, sí, hombre, claro, digo, mi pareja de tal, sí, lo tomo como referencia. Bueno, pues empezaron a escribirme gente de todo el pueblo, diciendo que, bueno, poniéndome comentarios en todos lados, diciendo que no vea qué maravilla, que qué orgullo, que su tradición de su pueblo aparezca aquí, además de manera tan épica. Bueno, es a conseguir que vengan los japoneses a ver los lugares del juego como los que vienen de Berserk, ¿no? A ver los castillos de España del anime. Sí, lo hay, que los hay, lo han dicho, que hay gente que viene, que son fans del juego y viene aquí para empaparse de todo. Nosotros hemos hecho tour por Sevilla de cosas macabras, digamos, cosas históricas. Mira, aquí se enterraba la gente con la peste, aquí no sé qué, aquí se ajusticiaba no sé cuánto. Y nos hemos empollado las enciclopedias de santos y todo lo que hemos podido para hablar con propiedad. Hemos ido a ver a Goya al Prado, hemos ido a ver a la Alhambra, todo lo que hemos podido documentarnos para hablar con propiedad lo hemos hecho. Y la verdad es que se reconoce y se reconoce bien. O sea, porque además se da uno cuenta de que esto es un producto que ha llegado a todo el mundo y quiera que no, a la gente de aquí le gusta que eso se llegue fuera de aquí, digamos. Más preguntas por ahí. Buenas. Pues antes has mencionado que los 4 pulgadas que hayas utilizado en una parte de la banda sonora procedían de una librería. Y yo te quería preguntar cuántos de los elementos que tú utilizas en la música son grabados por ti y cuánto es de librerías o cómo te relacionas con ese tipo de recursos. Si yo puedo grabarlo todo, lo grabo todo. Ahora, si no puedo grabarlo todo porque no es práctico, porque tengo que entregar, porque a lo mejor voy a grabar unos tambores que es lo mismo, digo, mira, con tambores de librerías MIDI, pues mira, lo apañamos y no queda tan mal y cumplimos los plazos. Vale, pues lo hago. Pero si puedo grabar tambores de verdad, lo grabo. Lo que pasa es que, claro, eso pues requiere mucho más organización, más tiempo, más presupuesto. Y claro, para mí todo lo que sea grabado por una persona vale más que en una librería. Pero bueno, en la práctica al final uno tiene que tirar un poco de todo. Hola Carlos, lo primero darte la enhorabuena por el trabajo, me encantó y realicé el TFM del máster de música para audiovisuales sobre él y me encantó estudiar acerca de tu trabajo. Bueno, la pregunta que quería hacerte era, ¿qué le recomendarías a un compositor que quiere entrar en el mundo de un videojuego? Bueno, para eso tenía yo otra ponencia. Realmente es complicado abrirse, digamos, camino en este sector porque realmente no hay mucha demanda. O sea que tú ves, por ejemplo, las 70 personas que trabajan en Game Kitchen, que no solo trabajan en Blasphemous, sino en varios proyectos aparte, de ahí solamente 5 son de audio, o sea, músicos y de diseñadores de audio. Y ya es mucho. O sea, ya considero yo que hay que trabajar mucha gente de sonido, porque tú te ves a otras compañías que, hombre, si es Ubisoft, si es Assassin's Creed o lo que sea, pues sí te vas a encontrar pues, un chorro de gente, pero lo que es un desarrollo de juego normal, no va a haber más de 1 o 2, ¿sabes? Personas dedicadas a ello. Entonces, yo mi consejo es que tú intentes coge toda la experiencia que puedas, incluso aunque no cobres. O sea, hay mil maneras de intentar darte a conocer. Una de ellas que me parece muy interesante son las Game Jams. No sé si... Sí. Bueno, con una Game Jam es muy sencillo. A ti te dan un fin de semana, te juntas con 4 o 5 y en un fin de semana tienes que desarrollar un juego. No es un juego que se espere que vaya a estar acabado ni que se espere que vaya a estar pulido, pero es un juego al fin y al cabo funcional. Entonces, hay gente que directamente con eso hace un ejercicio, coge experiencia y coge contactos de gente con la que trabajar o colaborar. Y incluso de ahí, de ese tipo de eventos, a veces salen juegos que triunfan.
Porque tú has cogido una buena idea, que tú sabes que es buena, lo que pasa es que no vas a terminar, pues nada, te dedicas a terminarla. Y a lo mejor tú eres una persona que ha llegado allí nueva, no conoce a nadie, estás metido en ese grupo, ese juego va para adelante y claro, tú eres el músico. Entonces, es intentar involucrarte en todos los proyectos que puedas. Yo en mi caso tuve como 15 años involucrándome en cosas sin poder vivir de eso. Yo tenía otro trabajo, yo era diseñador programador de páginas web y eso es lo que me daba a mí de comer. Pero claro, en mis ratos libres yo decía, bueno, yo me meto aquí donde sea. Un amigo que tiene un proyecto, pues ahí me meto yo. ¿Que me puede pagar? No, bueno, da igual. Si es para un concurso, es para una guía, lo que sea. Al final de 15 proyectos que haces, a lo mejor uno medio funciona. Y si tú has tenido buena relación con tu equipo se ha quedado contento con tu trabajo, seguro que te van a volver a llamar. Además que la gente son así. O sea, tú te juntas con 4 o 5 que hacéis un proyecto juntos, que entre todos os implicáis al máximo, que entre todos... Y ya es músico hasta la muerte. O sea, ya es... O sea, yo flipado con tu trabajo, yo cuento contigo siempre. ¿Sabes? Entonces, ya te digo, después de mucha cabezonería, de mucho tiempo, de muchas cosas, al final tuve la suerte de que gracias a Hablásemos uno, pude empezar a vivir de esto. Anteriormente habíamos hecho, como he comentado antes, el de los actores, que es un producto que tuvo bastante éxito, pero no generó suficiente dinero como para poder permitirnos ya vivir de esto. Pero sí nos dio un poco de impulso emocional, como para decir, mira, lo que habéis hecho, a la gente le gusta, de hecho todavía sigue generando dinero, un poco, pero después de más de 10 años, un juego todavía sigue generando dinero. Y bueno, quizás ese proyecto lo que nos dio fue ánimos, simplemente para seguir, para continuar. Y bueno, al final ya te digo, por cabezonería ya no solo mía, sino del resto de mi equipo que llevamos ya un montón de años intentando hacer cosas, al final hicimos algo que realmente funcionó muy bien y que permitió que la empresa llegara a formarse como empresa en condiciones, porque antes éramos gente que trabajábamos en nuestros ratos libres o con sueldos ridículos o por épocas, ¿sabes? Y bueno, te digo, no se puede asegurar nada, pero y además gente que tiene empresas gordas, que necesitan músicos o lo que sea, siempre va a coger a gente que tiene mucha experiencia ya y que tiene ya un cierto reconocimiento. Entonces, para conseguirlo, hay que un poco empezar de abajo. ¿Preguntas? ¿Por ahí? Vale. Buenas. Lo primero, darte la enhorabuena por tu trabajo y agradecerte que hayas venido aquí a mostrárnoslo y a explicárnoslo más en detalle. Y bueno, tengo 2 preguntas que van bastante relacionadas. Lo primero es un poco retomar lo del proceso creativo, porque tú formas parte, junto con tu equipo de sonido, pues formas parte de la plantilla de David Kitchen de forma permanente, ¿no? Entonces, supongamos que habéis terminado Blasphemous 2, estáis en un punto en el que vais a desarrollar un nuevo videojuego. ¿Hasta qué punto vosotros podéis decir, vale, el tono del videojuego va a ser este? No el género, pero sí el tono. Por ejemplo, tú puedes decirle a la junta directiva de la empresa, no, mi ambición como músico es hacer una banda sonora funky, por ejemplo. No, eso se tiene que aplicar No, tú tienes que... Lo que yo siempre digo es que hagas algo que te gusta a ti primero. O sea, no hagas algo que tú pienses que es una basura. Te tiene que gustar a ti primero, pero lo que tú hagas tiene que gustarle al otro también. ¿Sabes? Esto de yo soy aquí el tal y yo hago mi inquietud artística es esta, da exactamente igual. O sea, que tú queremos esto y si eres capaz de hacerlo lo haces y si no nos buscamos otro. Luego, respecto a cómo os organizáis, porque has dicho que sois 5, ¿no? Personas trabajando en sonido. Sí. Supongo que, por ejemplo, tú eres más compositor que otra cosa y hay perfiles más técnicos que se dedican a lo que es montar el sonido dentro del juego. Normalmente a la persona de audio se le exige que sepa hacer todo, ¿vale?
Yo, por ejemplo, en Blasphemous 1 hice todo lo que sonaba. En Blasphemous 2 ya me dediqué solamente a la banda sonora, con mucho más tiempo, mucho más recursos. Pero, sin embargo, hay un compañero mío que ha terminado el conservatorio y que lo que hace es diseño de sonido, solamente, ¿vale? Y hay otro, o sea, diseño de sonido, y cuando hace falta, por ejemplo, hace partituras para una orquesta o lo que sea, se cuenta con él también, o se aprovechan sus conocimientos teóricos y tal, para cosas, pero directamente no se le encarga de composición, por ejemplo. Y hay otros compañeros, aquí estamos hablando de Blasphemous. Blasphemous somos dos personas, que somos yo con la música y mi compañero que he comentado con diseño de sonido. Hay otros proyectos en la empresa, que son más pequeñitos, digamos, como tal, en la que una persona hace todo. Y eso es lo más normal que te vas a encontrar. Cuando, por ejemplo, en una game jam, de eso que hemos hablado antes, tú das de músico y a ti te van a encargar sonido también, seguro. O sea, tú no vas a decir, no, yo una música. A ver, pues entonces tenemos que aumentar aquí el equipo y no, o sea, no, realmente tiene que ser un equipo reducido. Y además, te digo más, en una game jam, normalmente un músico no está con un solo grupo, sino que está con 2 o 3. Pues como siempre hay menos músicos que programadores y menos músicos que artistas, al final hay 10 grupos y hay 3 músicos. Entonces tú llegas y dices, yo me como 2, tú otros 2, tú otros 3, y ya está, y a buscarse la vida. Luego trabajáis directamente con Unity, pero con software adicional rollo FMOD, sí, o claro. vuestros propios plugins, supongo, ¿no? Sí. Sí, yo particularmente trabajo con FMOD, pero en otros proyectos que hace la empresa lo lleva con WWise, dependiendo de las necesidades del proyecto. Pero es fundamental saber manejar esas herramientas. Porque ya no solo te encargas tú del diseño de sonido y de la música, sino de la implementación también. Y te dices tú, ¿y por qué? Pues porque tiene que ser así, ¿vale? Porque bueno, más o menos no sé si controlas de FMOD y eso, pero realmente tú, imagínate un ejemplo muy básico, que son las pisadas de tú vas corriendo y que suenan las pisadas, ¿no? Y las pisadas tienen que sonar no siempre iguales, tiene que haber una cierta aleatoriedad entre el sonido. Y además, por ejemplo, si pisas un charco, puede sonar charco, si pisas tierra por tierra, si pisas cemento por cemento, si tienes bota pues con bota, si vas descalzo por descalzo. Entonces, toda esa serie de parametrizaciones y de variantes y de tal, las tienes tú que preparar, dejarlas preparar. Y al programador le dice solamente, escúchame, cada vez que se apoye el pie en el suelo, dispara este evento sonoro. Y dentro de este evento sonoro, ahí tú has creado todas las variantes de si es agua, de si no es agua, de si tiene botas, si tiene la descalzo, si corre más, si corre menos. La aleatoriedad de los mismos sonidos la defines tú, porque si tú le tienes que pedir al programador que haga eso por ti, te manda poco lejos. Claro, tú a él le tienes que poner las cosas lo más fácil posible. Comprendo, gracias. Bueno, buenas Carlos. También felicitarte por el trabajo que habéis hecho con los 2 títulos, porque son impecables. Vamos, el reconocimiento es evidente. Quería hacerte una pregunta. Blasphemous ha sido reconocido no solo por el público, la crítica y demás, sino también desde el ámbito académico, incluso por ser uno de los primeros títulos españoles que se inspiran en el pasado del país, ¿no? Pero no siguiendo iteraciones y repeticiones típicas del medio que vienen de producciones mucho más grandes, porque videojuegos con inspiración en el pasado ya ha habido, pero todos pecan de no tener esa identidad que vosotros habéis podido traerle. Y normalmente siempre ese reconocimiento se enfoca en la estética, pero la música está ahí y ha hecho un acompañamiento también muy evidente. Has comentado además que en Blasphemous 2 te centraste especialmente en la cuestión de la música y bueno, supongo que ahí tuviste pues también más tiempo y más capacidad de gestión para todo eso. ¿Hay alguna diferencia que tú pudieras resaltar respecto a la producción del 1 y del 2, también teniendo en cuenta que el 2 quizá no se centra tanto, o al menos no en exclusiva, en esa tradición
de Andalucía, de la Semana Santa, sino que al menos yo he percibido más, una inspiración un poco más generalizada, con incluso, por no lanzar spoilers, referencias a oficios tradicionales que antes se veían por las calles y que ahora ya no están, y que ¿cómo eso ha tenido efecto a la hora de producir la música de Blasphemous 2? Si tú podrías destacar alguna diferencia. Bueno, lo que he comentado antes, no es lo mismo estar dedicado a todo lo que suena que estar dedicado solamente a la música. Que yo realmente, Blasphemous 1, yo llegué con la lengua afuera y diciendo, no me gusta lo que he hecho. De hecho, a última hora tuve que echar mano de 2 músicos profesionales porque le dieran un poquito de una vueltecita a lo que yo había hecho, ¿vale? Y para mí es fundamental. Si yo digo dejar la música tal y como la hice yo, a mí me da vergüenza. Entonces, sí que la banda sonora del 1 es más minimalista, más simplista, más repetitiva, menos matices. Y claro, yo ahí en el 2 sí que dije, mira, aquí sí, aquí me voy a centrar, voy a buscar a los músicos que necesito. Porque tengo un equipo de 7 o 8 músicos solistas, que son todos increíbles, unas máquinas, que los he podido elegir yo. Pues ya los seguía en sus conciertos, en su historia, y directamente cuando yo lo he propuesto, que yo siempre lo propongo con miedo, como diciendo, este tío que es internacional, tiene que decir lo mismo está en Japón que en Alemania tocando en la misma semana, a mí no me ha hecho cuenta, pero sí me echaron cuenta, todos me echaron cuenta, me vieron muy interesante el proyecto, y entonces yo ahí ya pude explayarme totalmente, ya después metí orquesta, metí coros de verdad, y bueno, tener mucho más tiempo para conceptualizar las cosas, ¿vale? Y también comprarme por lo que hizo falta. Esto que he comentado antes, no sé si venía por lo del afilador. Yo me compré un chiflo de afilador para poder recrear el timbre de esos sonidos. Y bueno, pues porque tienes tiempo y porque te lo permiten, ¿sabes? Y hombre, la verdad que ha sido un gustazo poder trabajar de esa manera. Pero a nivel de inspiraciones, comentabas, ¿no? El death metal por un lado, el flamenco, toda la música de cofrade. ¿Las inspiraciones siguieron siendo exactamente las mismas? Sí, exactamente las mismas. Aunque tú veas que ella ha utilizado orquestas completas y recursos que no tenía antes, las bases, los pilares son los mismos. Vale, muchas gracias. Oye, no sé si sabéis que hay un Blasphemous Tour. Lo podéis ver en internet, aquí a Carlos y a estos músicos tocando, ya habéis tocado en varios festivales, ¿no? Y creo que ahora vais a ampliar, ¿no? El proyecto. Sí. Tocando en directo, me refiero. Bueno, esto es, yo creo que la satisfacción más grande que puede tener alguien que hace banda sonora es que la música trascienda del propio producto. Todo el mundo conocemos música de películas que no sabemos de qué películas son, pero la hemos escuchado 1000 veces, ¿vale? Pues ya están populares, ya tienen como vida propia, y las puedes encontrar en conciertos y tal. ¿Quién ha visto la película de La Misión? La Misión. Todo el mundo ha escuchado esa música. Todo el mundo, el anuncio, el concierto. Entonces, a Blasphemous le está pasando un poco eso. Que ya están empezando a crear demanda en plan de que yo quiero escuchar la música, yo quiero escuchar la música. Y ya hemos hecho varios conciertos sinfónicos y hace poco también uno propiamente cofrade, que es el pregón de la Semana Santa de Madrid de este año, en el concierto oficial, que se interpreta la música cofrade, toca una banda cofrade y tal. Ahí se metieron temas de Blasphemous. Y bueno, y ahora mismo estamos preparando lo que son giras de conciertos con un equipo de músicos más reducido, 6 o 7 personas, que se puedan mover y puedan tocar fácilmente sin tener que juntar 60, ¿sabes? Y estamos preparándolo, vamos a hacer un pequeño teaser el día 26 en Sevilla, en un evento que hay de una gala de premios de videojuegos también. Y bueno, eso será un poco la pildorilla de lo que viene después. Bueno, yo creo que ya va siendo la hora. No sé si hay una última pregunta, ¿no? Porque ahí al fondo, la última.
quería preguntarte, porque al inicio pusiste el tráiler y el teaser, y lo que siempre suelo ver en esos trabajos es como que la música está adaptada a los tiempos de la animación y viceversa, y es lo que te quería preguntar, si en esos proyectos primero se hace la animación o primero se hace la música y todo ese tipo de cosas, para saber cómo adaptarlo a proyectos más... Sí, lo ideal es que te proporcionen como mínimo una storyboard. Una storyboard que ya no en papel, sino digamos unas diapositivas con un timing. ¿Sabes? Que tú dices, aquí va a aparecer el tío corriendo, aquí se va a aparecer el tío que se está cayendo por un precipicio, aquí va a aparecer combatiendo con no sé qué, 3 segundos, luego aquí otros 3 segundos combatiendo contra 20 enemigos, luego otros 3 segundos caminando por un puente, y todo eso ya le vas tú adaptando a lo que es el timing y la duración. Bueno, por el tema de que dura 1 minuto y medio, ¿verdad? Y ya más o menos tú vas adaptando a lo que son los cortes, decimos aquí hay más intensidad, aquí tenemos que meter un cambio. Eso es lo ideal, ¿sabes? Incluso en base a eso, pues, lo más rápido posible que te pasen ya lo que es el vídeo, aunque no se ha terminado de montar, pero más o menos con el timing hecho. Eso es lo ideal. O sea que suele variar. Sí, suele variar, pero una vez que ya la música está estructurada, ya le tienes que decir, no, esto dura 3 segundos, no lo vayas a cambiar ahora a última hora y vayas a poner 1 segundo porque ya el tema me lo está rompiendo. Y ya no rompe cuando tiene que romper ni acaba cuando tiene que acabar. Significa que suele haber conflicto en ese aspecto, porque claro, los animadores pensarán un poco igual, ¿no? Dicen animación y la música tocará adaptarlo. Bueno, tú le tienes que explicar ahí que tú no puedes, un compás de 4 no lo puedes dividir en 1,5, ¿sabes? O lo dejas en 4 o lo dejas en 2, pero no en 1,5, ¿vale? Entonces ahí sí te tienes que echar cuenta y tienes tú que decirles que sí, que tienes que echar cuenta. Porque es que, y más cuando lleva un montón de producción en alto el tema. Que yo te digo que es lo ideal porque a mí me lo han dicho, a mí me pasó de todo. A mí me han llegado a decir, tú dame la música que yo ya monto las imágenes. Y dices tú, espérate, dime qué va a salir. No, tú dame la música. Y haces tú, y lo tengo que hacer, tengo que coger y en mi cabeza hacer algo que tenga más o menos la estructura de un trailer, que empiece introduciendo, que luego rompa, que luego vaya increciendo hasta que rompa al final, y luego decir, venga, ahí lo tenéis. Pero vamos, el trailer ese que he puesto de la orquesta cofrade y tal, a mí eso me lo pasaron en storyboard, en storyboard animado, pero sin colorear, como si tú te das la animación, pero con trazos, ¿sabes? Y ahí ya le compuse el tema, y ya el tema ya una vez compuesto, estructurado, ya tiene que quedar así. Gracias. Pues muy bien, yo creo que ya va siendo la hora de cerrar. Un aplauso para el maestro. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por venir. A ver si nos vemos en el próximo evento que tendrá lugar el 7 de mayo, ¿vale? Ya os lo recordaremos. Muy bien, muy bien. Está bien. Bueno, ¿y para cuándo la cofradía de Blasphemous? ¿Qué es lo que va a faltar? Una hermandad de León me escribió y me dijo, oye, el tema este, que es un tema de hecho de la última expansión, que tiene cornetas también y tiene tambores de... ¿Podemos tocar? Claro, me dijo, oye, a mí se me ocurre que esto podía funcionar bien en plan de banda callejera, ¿sabes? Y me dijo, oye, ¿no tendrás por ahí algunas partituras tal, para que yo la intente adaptar? Y le pasé lo que son